Mauricio, bienvenido al canal y gracias por estar en Cúcuta. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay algo interesante sobre toda la obra de Jorge Gaitán Durán y es sobre el legado que ha dejado. Entonces me gustaría saber cómo ha influido Jorge Gaitán Durán en los jóvenes y más que todo para conocer más que todo su trabajo. Pues yo lo que creo es que Gaitán Durán es un legado más bien por descubrir. O sea, yo creo que eventos como los que se están haciendo en la fiesta del libro de Cúcuta, pues deben entenderse más como una invitación a seguir pensando, a seguir leyendo y a seguir redescubriendo legados como el de Gaitán Durán. Hay un aspecto, por ejemplo, que es muy importante señalarlo y es que Gaitán Durán colaboró en periódicos y revistas de Cúcuta y muchos de esos escritos no se conocen, no están recuperados, no están reunidos en libros. Y yo creo que se ha leído muy poco, nos hemos quedado un poco repitiendo lo que muchos de sus amigos y muchos de los estudiosos de la literatura colombiana dijeron hace 30 años y no hemos renovado esa visión sobre Gaitán Durán a la luz del nuevo material que ha resultado que pues es bastante considerable. Entonces yo creo que Gaitán Durán, pues más que una influencia actual, es más una posibilidad de influencia y yo estoy convencido además de que Gaitán Durán es un autor que deberíamos leer en este momento de la historia de Colombia. En el 2011 realizaste sobre Acerca del hombre urbano, es una colección de escritores pereiranos. Quisiera preguntarle sobre qué recuerdas de aquel momento en el que todos descubrieron pues esos temas en bloques de obras sobre ese ciudadano que obviamente uno arma entre los escritores, poetas y también comunicadores sociales. Pues la colección de escritores pereiranos es como la colección que se creó en la ciudad de Pereira, que es donde yo vivo, donde soy oriundo, para reconocer anualmente a unos escritores. Digamos que si se quiere iniciar el conocimiento de lo escrito en Pereira en los últimos 40 años, pues obligatoriamente hay que remitirse a la colección de escritores pereiranos. Yo tuve la fortuna de ser ganador de esa convocatoria, de ese concurso, con un libro de poesía que es Parábola del hombre urbano en 2011. Y bueno, eso me llevó a que finalmente yo haga parte de esa colección de la que hace parte pues muchos escritores que son importantes en este momento solamente en Pereira y quizá en el ámbito regional, tal vez no en el ámbito nacional, pero bueno, finalmente eso es lo que ayuda a que se construyan las literaturas regionales. Hay una frase importante y es a lo largo de los años cómo percibes es que todo edificio estético descansa sobre un proyecto ético. Esa es una frase de Gaitán Durán emblemática y creo que es una de las frases que amerita que pensemos en Gaitán Durán. Lo que Gaitán Durán entiendo yo que quiso decir con esa frase es que debemos dejar de lado esa idea un poco absurda de creer que las obras son importantes en sí mismas y que no importa quién las escribe ni el tipo de persona que las escribe, sino que la obra y el autor y el contexto están absolutamente comunicados y que el escritor, por más talento que tenga, pues necesariamente está poniéndose en juego en su época. Bueno, eso implica que tiene que saber correr los riesgos inherentes a su oficio, a su línea de pensamiento, a su línea de actuación, y porque pues finalmente hay una idea también que es muy propia de un filósofo y escritor que influenció mucho a Gaitán Durán, que era Jean-Paul Sartre. Sartre decía que cuando una persona elige, está eligiendo por sí mismo y por todos los hombres, es decir, que cuando uno dice sí o dice no ante cualquier circunstancia, pues de alguna manera está decidiendo convertirse en un paradigma o está aceptando o está rechazando condiciones históricas, políticas y sociales, y yo creo que eso es lo que vale la pena pensar. Y por último, ¿cómo define todo su trabajo en una palabra? Pues si a mí me preguntaran eso, pues pasión. Yo creo que
uno no debe trabajar pensando en la fama, en el reconocimiento y demás cosas, sino que tiene que pensar en que va a hacer las cosas por pasión y pues un poco como por divertirse, y lo demás es accesorio, y seguramente pues el reconocimiento, si uno hace las cosas con pasión y con honestidad, el reconocimiento podrá ir llegando en su momento. Muchas gracias, Mauricio, por la oportunidad y bueno, mucho éxito y bendiciones y para adelante manteniendo el legado de Jorge Gaitán Durán. Muchísimas gracias, y bueno, la invitación a leer, releer a Gaitán Durán. Es un autor norte-santanderiano muy importante, que además fue de los transformadores de la cultura colombiana. Mucho de lo que existe hoy en la cultura colombiana se le debe al espíritu de Jorge Gaitán Durán, y bueno, esa es la invitación, a que lo leamos y lo pensemos.